Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí el profe Richard con un tema nuevo, los empalmes. En el vasto e importante campo de las instalaciones eléctricas, frecuentemente los operarios deben aplicar la técnica de unir cables de distintas secciones y múltiples formas. A veces se deberán unir cables de la misma sección y otras habrá que derivar las de secciones y medidas distintas. Estas uniones y derivaciones se llaman empalmes. Para que un empalme no origine calentamiento indebido que podría convertirse en cortocircuito e incendio, ha de ser realizado con mucho cuidado, prolijidad y esmero. Conforme al lugar de colocación, al tipo de cable y los esfuerzos de tracción que deberá soportar, la forma del empalme puede variar. Dos características que debemos tener en cuenta en los empalmes que deben ser mecánicamente fuertes y eléctricamente seguros. En una instalación domiciliaria de tensión de 220 voltios, expresada con una B corta, ese sería nuestro voltaje, y la tensión alterna, este sería el símbolo de alterna, una sinuidal. Podemos tener los colores, donde tenemos el azul, que sería el neutro o retorno, que puede ser celeste, el marrón, que según normas en instalaciones domiciliarias es en donde va la corriente, o el positivo, o el cable vivo, y después tenemos que son dos colores, verde y amarillo generalmente, que es el cable a tierra. Es la parte de seguridad que nos protege de los efectos eléctricos. También muy importante es la sección del cable, donde podemos ver que es el corte transversal del diámetro del cable, expresada en milímetros, que nos va a dar la intensidad de la corriente, que serían los amperios con el símbolo A. Hay una tabla donde nos indica, según los milímetros de sección del cable, puede soportar distintos amperes. Lo que les voy a pedir es que vayan armando en una tablilla de cartón, así como esta, de 30 de ancho por 22 de alto, ¿sí? Dejando 2 centímetros abajo, 2 centímetros arriba, una división de 6 centímetros, 3 divisiones de 6 centímetros y 3 divisiones de 10. En esta parte vamos a ir haciendo los tipos de empalme. Acá tengo otra donde están los tipos de empalme que vamos a ir realizando. Siguiendo con la sección del cable, por ejemplo acá en estos colores, yo lo puedo medir con el calibre. En este caso es una sección de 3 milímetros. Este, por ejemplo, tiene una sección de casi 4 milímetros. Luego podemos tener cables más gruesos si utilizamos amperajes mayores. En este caso tenemos un cable de una sección de 7 milímetros. Acá, por ejemplo, tengo un cable tipo taller donde tiene una sección de 2,5. Este sería un cable bipolar. No tiene el cable a tierra verde y amarillo. Estos cables también son bipolares, pero son del tipo velador, que son dos polos. Trifásica. Mayormente tienen 3 cables. Por ejemplo, si le vamos sacando, tienen plomo interno, le sacamos la cobertura de afuera, la protección, y después le sacamos una segunda protección, porque tenemos un celeste, un marrón, un negro y un rojo, donde la sección es mucho mayor. Acá tenemos una sección 4 milímetros. Los cables
están aislados con goma, pero también pueden tener distintos tipos de aislante. Tenemos un cable de plancha de tela para observar en casa cómo está el enchufe, si en esta parte no se dañó, que mayormente pasa con el tiempo, van saliendo afuera. Esto no está bien. Vamos a proceder a realizar los empalmes. Primero lo que tenemos que tener en cuenta es la seguridad. Tener guantes especiales que tengan buena aislación de goma, los zapatos con una buena suela de goma y las herramientas que no tengan el mango quebrado o que se vea el metal. Aquí tengo un alicate donde tiene la aislación rota y se ve el metal. Eso hay que tener mucho cuidado porque nos puede pasar la corriente y dar una descarga eléctrica. Este está bastante bien, aislación de goma y plástico. Y procederemos a hacer el Western corto. Para hacer el Western corto utilizaremos un cable azul de 3 milímetros, en donde yo lo que tengo que tratar es sujetarlo bien entre mis dedos, por ejemplo en esta manera. Lo agarro y lo paso por este otro dedo. Luego tiene una parte plana del lado del pulgar para hacer buena palanca. ¿Por qué? En el momento que yo voy a estar cortando, de esta manera, corto, pero no lo aprieto mucho, para marcar el plástico, pero lo voy girando. Lo voy girando, lo voy girando, y con el pulgar hago palanca y saco el aislante. Luego lo enrosco un poquito para que quede prolijo y procedo con el otro cable. Y procedo a hacer el Western corto. Lo voy a cruzar. De un lado lo sujeto. Dejo 10 milímetros. Y lo voy enroscando. De esta manera. Apretando. Y luego lo hago del otro lado. Y ahí me queda bien sujetado. Ahora vamos a realizar el ojal. Acá tengo un cable rojo de 3 milímetros de sección. Procedo a sacarle el aislante de la misma manera que lo anterior. Una forma de verificar si no se cortaron filamentos es girarlo, hacer este movimiento. En este caso no fue marcado. Podemos utilizar la pinza universal, que tiene una parte plana que nos sirve para sujetar el cable y trenzarlo mejor. Lo que vamos a hacer es girarlo, hacerle un pequeño doblez, pasarlo al otro lado y ahí mismo lo sujeto de abajo y lo voy girando. Ahí tenemos un ojal. ¿Para qué nos sirve el ojal? A veces los portalámparas vienen con este tipo de ojal para poner un tornillo. Por ejemplo, portalámpara, le saco la parte de arriba y la parte del medio también va enroscada. Luego podemos observar, acá tengo un ojal hecho, cómo está armado el ojal con un tornillo. Ahora vamos a realizar el empalme Western largo. Aquí tenemos un cable verde y amarillo de 3 milímetros de sección, en el cual vamos a sacarle el aislante. Pero para hacer el Western largo vamos a utilizar un poquito más de cable, porque es más largo.
primero con el alicate, pelarlo a la mitad y luego pelar la otra parte, porque si no es más pesado. Lo enrosco. Ahora, el western largo lo cruzo un poquito más lejos para tener más espacio. Acá tenemos un western largo. ¿Por qué utilizamos este? Porque si se corta un cable y tenemos que hacer una derivación, dejamos espacio podemos hacer una derivación T. En este caso podemos utilizar otro cable. Así vamos a ir confeccionando nuestra tablilla de empalmes. Ahí ya tenemos 3 empalmes hechos. Otra cosa que les quería comentar, tenemos un cable de taller donde se cortó o tengamos que hacer 2 empalmes juntos. Tenemos que acordarnos de no hacer los empalmes a la misma distancia, porque podemos generar un cortocircuito si están mal aislados. Por ejemplo, en este caso lo que haría es separarlos un poquito más. Yo le hago un corte de costado y los voy separando. Hago un poquito de fuerza. Ve que el material, la goma, se entra a cortar. Luego lo sobrante con el alicate lo voy cortando de esta manera y procedo, lo emprolijo y procedo a cortar uno para que quede uno corto y uno largo. Entonces vamos a hacer un empalme aquí y un empalme más arriba. Ahí no vamos a tener riesgo de cortocircuito. Procedo a hacer el empalme. Para añadir el otro cable tengo que hacer lo mismo. Pero si el marrón es corto, en el otro el marrón va a ser largo. Procedo a hacer el western corto. Lo enrosco, aprieto de un lado y giro del otro. Para aislarlo, tomo la cinta, lo extiendo un pedacito y lo voy enroscando, siempre haciendo presión para que el cable quede bien aplastado y no tengamos peligro de cortocircuitos. Cortamos y lo apretamos. Y ahora procedemos a hacer el siguiente empalme. Y ahí tenemos un empalme doble. Y después tenemos que pasarle y cerrarlo para que quede bien.